corazón valiente que no teme a lo que siente. ¡Suélteme! ¡Vicente! ¡Vicente! Fernanda. No me quiero morir. Te amo. Te amo. Te amo al cielo. ¡Pega en la zona! Gracias por salvarle la vida a mi hermana. Estuve hablando con los médicos. Por suerte, Nicolás evoluciona muy bien. ¡Qué bendición! Eso es maravilloso. Sí, con los cuidados necesarios, bueno, no lo podemos llevar a la casa. Qué bueno, ¿no? Sí, no hallo la hora de regresar a casa. Y no sabes lo bien que la vamos a pasar. Vamos a compartir mucho tiempo juntos. Vas a estar mucho mejor que aquí en el hospital. Pero eso sí, vamos a estudiar, ¿eh? Oye, adivina. Te tengo una sorpresa. Hola, Nico. Hola, Jessie. ¿Estás feliz? Sí. Estás rara. ¿Tiene que ver con lo que te dije? No, no. Sí, sí. Mírame. Yo no te dije que te estaba empezando a querer para que te sientas mal. O para que me digas lo mismo. Te lo dije porque es lo que siento. Pero si te incomoda, no te lo vuelvo a decir más. Es que estoy confundida. Tengo miedo. Es que tú eres tan bueno. Y yo, la verdad, no sé si era buena o si era mala, Gustavo. Yo sé cómo eres ahora. Eres como ese pastel que estás haciendo. Dulce como el chocolate. Pero intensa como el café. Eduardo, ponla acá, por favor. Amanda, el horno, chécame si los pasteles ya están. Hola. Vicente Lamadrid murió. ¿Cómo fue? Estaban trasladando a Fernanda del Castillo desde la comisaría hacia el penal. El tipo le disparó y terminó muerto. La verdad no lo lamento. Yo tampoco. Los veo al rato. Chao. Tengo una noticia. El hombre que te secuestró ya no te va a molestar más. Está muerto. Detective Duval. ¿Necesita mi declaración? No. Esto es un caso cerrado, Valdés. Me gusta que haya pasado esto. Los traidores deben morir. Y no debió matarlo la policía. Debiste matarlo tú, Bernardo. Me quiero ir de aquí ahora mismo. ¿No le vas a agradecer a Miguel que le salvó la vida a tu hija? Miguel Valdés se va a arrepentir de eso. Vicente Lamadrid era el cómplice de Fernanda. Estoy impresionado. Ella me llamó, dijo que tenía algo que decirme. No te preocupes, que vamos a averiguar qué es. Willy. Tu mamá. Pobre cuando se entere. No, menso. Está aquí. ¿Cómo que está aquí? Muy discretamente, a tu lado izquierdo, detrás de mí, está ella, con lentes oscuros y un pañuelo. ¿La viste? Tranquilo, 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 veneno. Hay mucha policía aquí, así que sácala discretamente. Vas. ¿Y tú por qué no me contaste? Ve con ella, ¿quieres?
Mamá. Ven. Amiga, en 2 horas me tengo que ir al aeropuerto. Te mando un beso. Bye. Perdona, no pude dejar de escuchar. Equipaje, aeropuerto. Wow. ¿Te vas de vacaciones? Camilo, a ti no te puedo mentir. Pero pedí una licencia. No voy a trabajar. Me devuelvo a mi casa, en la playa. Ya no soporto más. ¿Y qué es lo que no soportas más? Anoche estuve en casa de una amiga mía. Estuve llorando por Willy. Perdóname, porque no tengo que estar diciéndote esto. No me pidas perdón. Yo quiero escucharte. ¿Y por qué no ayudarte? No, Camilo. Nadie puede ayudarme. Este es un dolor inmenso. No solamente Willy y Samantha no pueden estar juntos, sino que él prefiere estar con cualquier mujer, menos conmigo. Por eso me voy. ¿Y el bebé que llevas en la panza de Samantha y Willy, ya pensaste qué vas a hacer con eso? Mamá, ¿tú qué haces aquí? Cerca de la policía. No me dices dónde vives, pero te expones de esta manera frente a una comisaría. Necesitaba verla. Créeme que necesitaba verla. Y me duele que todo haya terminado así. Tuviste a ese hombre que quiso matarla, ¿no? Sí, mamá, sí. Era su cómplice. ¿Por qué Miguel sabía de ti? ¿Por qué Miguel no me contó nada? Willy, cuanto menos sepas, mejor. Mamá, yo no quiero pasar un minuto más sin ti. Por favor, yo quiero estar cerca de ti. No te desaparezcas más. Por favor, dame tiempo. Dame tiempo. Quiero que tengamos una relación como una mamá y un hijo. Mi amor, lo somos. Esa relación la tenemos. Dime qué deseas. Dime qué deseas. Hay algo que deseo más que nada en este mundo. Y hoy sería muy importante para mí. ¿Me complacerías? ¿No? Jessy, tu papá te vino a buscar, te está esperando. Ay, ¿tan pronto? Sí. Te quiero. Bye. Sam, ¿me haces un favor? ¿Puedes conseguirme algo de comer? Es que tengo mucha hambre. Como ordene mi capitán. No le dijiste nada. No. Porque si no, no va a vivir con nosotros. Y si tú quieres que ella sea feliz, es que Willy no es la persona ideal. Bueno, Willy es bueno, pero es un playboy y la gente no cambia. Podemos ser una familia los tres, hijo. Y con el niño que ellos tengan, que será tu hermanito. Por favor, Nicolás, por favor, no le digas nada. Chiqui, lo único que conseguí son frutas. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Sí. ¿Qué? Que cada día te quiero más. No, Camilo. Yo no los voy a separar de este hijo. Yo ofrecí ayudarlos y los voy a ayudar. Pero no soporto la idea de que no solamente Willy no pueda estar con Samantha, sino que escoja a otra mujer y que no me escoja a mí. Lorena, son cosas que no puedes manejar y es mejor aceptarlas, ¿no crees? No lo voy a aceptar. Yo renuncié a Willy por Samantha. No voy a soportar la idea de que él esté con otra persona. No. ¿Sabes una cosa? Te voy a contar un secreto. Yo te entiendo perfectamente porque por primera vez en mi vida estoy comenzando a sentir y a experimentar lo que es tener un amor que no es correspondido. No voy a creer que te caíste, que te pegaste contra alguna puerta o alguna ventana. Así que dime de una vez,
¿Qué te pasó? Peleamos. Se enojó y me golpeó. ¡Cobarde! Voy a matarte, lo juro. No te pongas así, por favor, mi amor. Dante a su manera no me quiere perder. Y ayer cuando me fui después de verte... Ay, Miguel, me di cuenta que te amo. No quiero perderte, mi amor. Te amo más del día que me secuestraron. Te quiero perder. Quiero estar contigo toda mi vida. ¿Y sabes cuál va a ser tu peor castigo? Que Ángela está viva. Pero mira qué linda compañerita nos mandaron. Tan bonita, tan fina y con ese cabello tan limpito. ¡Ey, ey, ey! ¡Sácame las manos de encima, mugrienta! Me dan asco. Les voy a decir una cosa. No se metan conmigo porque yo no soy un ángel. Soy un demonio y les juro que soy capaz de matarlas mientras duermen. Así que cuídense y no me molesten. Lo mismo para ti, guardia. Llegó Fernanda del Castillo. Así que se cuidan todas de mí, piojosas. No, yo no puedo estar tranquila. No quiero que pase el resto de su vida en la cárcel. Es lo que se merece. Pero yo tengo un plan. ¿Y Nico? ¿Está bien? Sí, parece que le van a dar de alta. Ay, qué felicidad, qué felicidad. ¿Puedo verlo? Se quedó dormido. ¿Ya llegué? ¿Te puedes ir a descansar? No, vete a descansar tú. Tu noche fue mucho más agitada que la mía. ¿Agitada? ¿Por qué? Si ya te dije que yo no hice nada con esas chicas. Sammy, yo te voy a confesar algo. Imagínate que estas chicas me estaban ofreciendo dinero para que me acostara con ellas. Tú no puedes creer. A mí, ofreciéndome dinero. Millones. Sí. Millones me estaban ¿Verdad? ofreciendo. No me digas. ¿En serio? Tienes un ego muy grande, Willy. ¿Sabes una cosa? Si un día te quieres suicidar, arrójate de tu propia autoestima. Por favor, no es ego. Sammy, no es ego. Es la realidad. Me encantaría que lo probaras. Aquí tiene. Les juro que intento hacer dieta, pero con ustedes se me es imposible. Gracias. Y todo gracias a ti. Tenemos los demás pasteles en el horno y no nos damos abasto. Eres la mejor, Milagros. Ay, exagerado. Buenas tardes. Busco al dueño de la pastelería. Estoy a cargo de una investigación y me gustaría. Gerardo. Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y eso? ¿Tú por aquí? Sí. Estar contigo fue como volver al pasado. En todos estos años no hice el amor, ¿sabes? Solo tenía sexo con mis clientes. Pero contigo... Contigo sentía que el corazón me iba a estallar. Sentí que volé, mi amor. Te sentí en todo mi cuerpo. Dime que para ti fue igual. Que sentiste igual como la primera vez. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué tan callado? Ay, Alejandra. Estoy callado porque ya sé lo que viene. Ya sé lo que va a venir. Y tú me conoces. Yo no soy un hombre que pueda compartir a su mujer. ¡Tío! ¡Abre la puerta! ¡Tío! ¡Tío! ¡Abre! ¡Estás ocupado, tío! ¡Tío! ¿Estás ocupado? ¡Tío! Cuando te conocí, yo estaba solo. No tenía nadie. Ahora resulta que tengo una familia, con sobrinas y todo. ¿Quieres conocerlos?